Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión titulada Chiribiquete, Encuentros de Territorios y Pensamientos. Este espacio ha sido organizado de manera conjunta entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. En esta oportunidad haremos un recorrido guiado por la exposición El Jaguar y la Mariposa, Chiribiquete, Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad. Esta exposición fue desarrollada de manera conjunta entre el Museo Nacional y el ICANN y contó con la participación y apoyo de Parques Nacionales Naturales de Colombia. La agenda que les proponemos para esta sesión se desarrolla en 4 momentos distintos. En un primer momento oiremos unas palabras de bienvenida y contextualización a cargo de la jefe de área y también por parte del coordinador del Grupo de Patrimonio del ICANN, Fernando Montejo. En un segundo momento oiremos a la profesional encargada de la comunicación del parque, Leti Gutiérrez, y en este espacio nos explicará en qué consiste Guardianes de Chiribiquete, la campaña. En un tercer momento, entonces, oiremos a Aura Reyes, quien es investigadora del ICANN y quien además trabajó en la curaduría de la exposición El Jaguar y la Mariposa, quien nos brindará un acompañamiento guiado de la exposición. Finalmente, y en un cuarto momento, Aura responderá las preguntas que hayan sido formuladas en el chat. Por ello, los invitamos muy amablemente a escribir sus preguntas allí. Bienvenidos. Fernando, te damos la palabra. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a este encuentro. Continuamos, por supuesto, con el Chiribiquete. Yo creo que este sitio Patrimonio de la Humanidad pues seguirá dando motivos para encuentros como este, para charlas, para discusiones, dada pues su singularidad, su excepcionalidad y todos esos valores culturales y naturales que tiene el parque y que por supuesto nos convocan permanentemente a la reflexión, a la discusión y como en este caso, a realizar recorridos virtuales o recorridos en espacios museográficos que permitan un acercamiento y una experiencia más cercana a este sitio que nos representa a todos los colombianos y de alguna manera se convierte en un espacio para la reflexión en tiempos contemporáneos sobre todos los temas naturales y culturales que el parque tiene y conserva. Entonces, bienvenidos a este escenario. También agradecimientos, por supuesto, a Parques Nacionales por todos los esfuerzos que realiza junto con el ICANN para la conservación de este lugar excepcional. Y bienvenidos entonces, colegas y amigos, a este escenario. Si quieres, Leti, Aida, jefa del parque, bienvenida. Gracias, Fernando. Pues para mí es muy grato darles a todos ustedes la bienvenida, agradeciéndoles que estén participando en este espacio. Pues en mi calidad de jefe del área protegida, destacar que para nosotros estas herramientas y la posibilidad de acercar el área a todos ustedes es fundamental, que espero que puedan disfrutar de esta exposición. Lo hicimos y se ha trabajado muy de la mano con el Instituto Colombiano de Antropología y Historia para poder desarrollar todo este ejercicio y acercar a ustedes muchos de esos aspectos de gran importancia que tiene esta área protegida y que finalmente están es para el disfrute de toda la población, no solo en lo local, lo regional, sino también a nivel nacional e internacional. Entonces, sin entrar como en más detalle, bienvenidos. Estaremos atentos a las observaciones, preguntas que nos puedan hacer y pues ejercicio. La presentación. Muchas gracias, jefe Aida. Entonces, así le damos la palabra a Leti Gutiérrez, que nos va a explicar sobre la campaña Guardianes de Chiribiquete. Gracias, María Cristina. Pero antes de explicarles la campaña Guardianes de Chiribiquete, vamos a hacer una breve contextualización de lo que es el área protegida, qué significa sus valores naturales y culturales, y está a cargo de la jefe Aida Cristina Garzón. Jefe.
La palabra es suya. Gracias. Ya voy a compartir pantalla en este momento. Listo. Bueno, entonces es algo muy corto, simplemente como para, como decía Leti, contextualizar el área protegida. Entonces, en esta diapositiva ustedes pueden observar la figura central que está remarcada en verde oscuro, es el límite del Parque de Serranía de Chiribiquete. Esta área se encuentra ubicada en el corazón de la Amazonía colombiana. En la parte norte ustedes observan la ubicación de otras áreas protegidas como toda el área de manejo especial de la Macarena. Hacia el oriente estaría todo lo que es la Reserva Nacional Natural Nucac. Y hacia el sur del Parque Chiribiquete estamos muy cerca de los parques La Paya y Yaigojea, Vapores. Esta área protegida se constituye en el año 1989 y su última ampliación se surte en el año 2018. Y a partir de este momento, el área alcanza una extensión de 4.268.000 hectáreas y adicionalmente en este mismo año y más o menos como por las mismas fechas, hacia junio, julio, es declarado Patrimonio Mixto de la Humanidad. Esta área tiene pues es una gran extensión, estamos hablando de 4 millones de hectáreas y parte de esta área está ubicada en el departamento del Caquetá, del cual el 35.6% del departamento corresponde al Parque Nacional y en el caso de San José del Guaviare, el 19.1% de este departamento también corresponde a zonas de área protegida. Quiero destacar en este mapa que un aspecto muy particular que tiene el parque es su colindancia y su relación con los resguardos indígenas. Aquí estamos observando que hacia la zona de San Vicente Macarena colindamos con el resguardo Sabanas del Yarí, Yaguara 2. En la parte sur del parque colindamos con los resguardos Puerto Sábalo Los Monos, el resguardo Monochoa, el resguardo Nonuya de Villa Azul, el resguardo Mirití Paraná, en esta parte sur, que es del municipio de Solano. Hacia el Baupés colindamos con el gran resguardo del Baupés en el sector de Pacoa, y tenemos una particularidad con un resguardo que no sé si ustedes alcanzan a ver el cursor, allí tenemos al interior del parque el resguardo indígena Elitilla en el municipio de Calamar. ¿Por qué están? Sí, señor. Los audífonos. Sin el... Listo. Bueno, ¿qué hace tan particular a esta área protegida? Son múltiples los aspectos a destacar, pero entre ellos vamos a tratar de precisar algunos. Uno muy importante es su belleza escénica excepcional, el ser un hábitat único para especies de fauna y flora, que al interior de esta área existe evidencia de los más antiguos pobladores de América y que este proceso esté documentado. Adicionalmente, toda la existencia de arte rupestre que alcanza más de 70.000 representaciones pictóricas que se ubican en los abrigos rocosos al interior del área protegida. La existencia de indicios de ser el hábitat de pueblos indígenas aislados, así como ser la salvaguarda actual y futura de la biota humana, de la biota y de poblaciones humanas. En términos de ecosistemas, en esta área protegida hay un gran número de ecosistemas únicos a los que se asocian procesos de endemismo. Alto grado de conservación de estos ecosistemas, lo que permite la conectividad e integridad ecológica de provincias como la Orinoquía, la Guyana, la Amazonía y los Andes. El aporte de la conservación y la regulación del sistema hídrico regional. Y un aspecto muy importante, valga la redundancia, la importancia material y cultural para los pueblos indígenas y para las demás poblaciones que habitan en la región. Todos estos aspectos hacen muy particular esta área protegida y son también los que sustentan el que en el 2018 haya sido declarada Patrimonio Mixto de la Humanidad a partir de 3 criterios
de los 10 que maneja la UNESCO. El primero tiene que ver con que aporta un testimonio único a una tradición cultural o de una civilización existente o ya desaparecida. Un segundo criterio al que aporta es que se constituye en un ejemplo eminente de procesos ecológicos y biológicos que dan cuenta del curso de la evolución de ecosistemas. Y un tercer criterio que tiene que ver con los hábitats naturales más representativos y más importantes para la conservación de la biodiversidad. Estos tres criterios son los que sustentan la declaración como patrimonio mixto del Parque Serranía de Chiribiquete. Y finalmente, lo que se plantea con que esto sea un patrimonio es que esto debe ser compartido siempre y cuando el manejo que se haga garantice su conservación y su disfrute para toda la humanidad. En esta diapositiva lo que queremos destacar un poco es, pero todos esos aspectos son los que hacen relevante el área protegida, pero ¿cuál es la situación real en este momento del Parque Serranía de Chiribiquete? El borde amarillo pues se constituye el límite del área protegida, toda esta zona, y todas estas figuras y colores que ustedes observan alrededor, sobre todo en el arco noroccidental, corresponden a procesos y situaciones que se dan fuera del límite del área, pero que comienzan a convertirse en presiones hacia el interior del área. Ustedes observan que, por ejemplo, hacia el sector de San Vicente del Caguán, en este sector, ya esos procesos que se dan afuera, que tienen una expresión muy fuerte en temas de deforestación, comienzan a afectar hacia el interior del parque, así como la identificación de ciertas vías. Estas líneas de un color oscuro que ustedes observan hacia el interior del parque son procesos ya asociados a vías que están penetrando al interior del parque. Entonces, básicamente, en esta diapositiva lo que queremos llamar la atención es la conservación de esta área no es solo un compromiso desde parques nacionales, que es nuestra función y nuestra misión, sino también se convierte en un reto para todas aquellas comunidades, instituciones, entes territoriales que están en este mismo, que comparten territorio con esta área protegida, porque lo que sucede afuera finalmente se refleja al interior del parque. Entonces, esto es un aspecto que todos debemos considerar y tener en mente cuando hablamos de la conservación del Parque Serranía de Chiribiquete. Ahora, cómo el área protegida o el equipo del área protegida busca estrategias para trabajar en pro de la conservación del Parque Serranía de Chiribiquete. Nosotros desarrollamos una serie de líneas estratégicas, dentro de las cuales una muy importante tiene que ver con nuestra articulación al ordenamiento. Nosotros somos un área protegida, pero somos una figura del territorio que debe armonizarse con esas otras figuras que están por fuera del límite del parque. Entonces, eso es un tema muy importante para nosotros. El tema de ordenamiento también incluye la articulación con otros actores, otros niveles de gestión, ya sea departamental, regional, nacional, nuestra articulación a todos aquellos instrumentos que se están construyendo y en donde el área protegida busca convertirse en un aliado para todas esas comunidades y organizaciones, entes gubernamentales o no gubernamentales, en pro del desarrollo local y de la conservación del área. Una segunda línea para nosotros también importantísima es toda aquella que tiene que ver con investigación y monitoreo. Si ustedes se acuerdan de los aspectos que nosotros resaltábamos, muchos tienen que ver con las particularidades de la flora, de la fauna, incluso la topografía. Hay un aspecto que siempre se destaca en Chiribiquete y son sus tepuyes. Todos estos aspectos implican el desarrollo de líneas de investigación y de monitoreo para saber cuál es el estado de todos estos aspectos. Otra línea que obviamente es de gran relevancia para la gestión de este parque, tiene que ver con prevención, vigilancia y control. Entendiendo esto, no solo como las acciones en el marco de la autoridad ambiental,
sino que, como lo plantea el nombre, prevención, también todas aquellas acciones que nos ayudan a sensibilizar a la población para aportar y convertirse en socios de la conservación de esta área protegida. Aquí otras acciones que desarrollamos tienen relación con recorridos de campo, sobrevuelos, articulación interinstitucional. Entonces, todas estas acciones hacen parte de esta estrategia de prevención, vigilancia y control. Una muy particular, y por eso hacía el énfasis cuando mostrábamos el contexto en los mapas del parque, de nuestro relacionamiento con pueblos indígenas. Si ustedes recuerdan ese mapita, nosotros tenemos todo como hacia el sur del parque, sobre todo en el sector de Solano. El límite de nosotros son una serie de resguardos. Hacia el sector de San Vicente colindamos con el resguardo Yaguará. En el caso de Calamar, con el resguardo El Tillo. Esto lo que implica para el área protegida es la necesidad de contar con un relacionamiento muy particular con las comunidades indígenas, y esto para nosotros se transforma en esta estrategia especial de manejo. Allí buscamos armonizar nuestro ejercicio de conservación con las apuestas de estos pueblos indígenas, que también tienen todo un desarrollo, y pues que este desarrollo les ha permitido esa pervivencia en sus territorios. Otra de las estrategias para nosotros, educación ambiental y comunicaciones. Esta es una estrategia que nosotros denominamos transversal. Es la que nos permite desarrollar y acercarnos a esa sensibilización a las comunidades, en donde buscamos que se conozca el significado y la riqueza de este lugar que es tan importante, no solo a nivel nacional, sino internacional, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Asimismo, buscamos posicionar esos valores que tiene el área protegida y generar espacios de diálogo, de participación con todos los actores. Aquí, comunidades campesinas, comunidades indígenas, institucionales, ya sean desde el Estado o desde otros niveles, organizaciones no gubernamentales. Entonces, esta estrategia para nosotros es fundamental. Y a partir de esta estrategia, le doy paso aquí a Leti, para que nos cuente un poco sobre la estrategia y la propuesta de Guardianes de Chiribiquete. Adelante, Leti. Bueno, muchas gracias, jefe. Volvemos entonces a la presentación y yo les cuento, pues ella nos ha comentado qué buscamos nosotros, y es acercar el parque a los diferentes actores a nivel local, regional, nacional, pero obviamente haciendo un énfasis muy especial también en las comunidades locales, indígenas y campesinos que viven en este territorio amazónico, promoviendo la responsabilidad compartida para su protección y la valoración social a través del conocimiento de todos esos elementos naturales y culturales que ya fueron mencionados, que lo hacen único, de las dinámicas que lo rodean también, y así contribuir a la disminución de esas presiones y amenazas que lo afectan, como ya lo había mencionado la jefe. Por eso, pues, toda la estrategia está dirigida a que todos seamos guardianes de Chiribiquete. Y ser guardianes de Chiribiquete significa conocer sin ir, ¿sí? Promover que no se ha visitado ese sitio. Y una gran noticia, todos podemos ser guardianes de Chiribiquete. Esta se implementa a partir de una serie de mecanismos que promueven acciones de comunicación y educación que aportan al desarrollo de las diferentes estrategias de gestión y manejo del área protegida. A través de la comunicación interna, la comunicación comunitaria, que esa permite el diálogo con los diferentes actores sociales, los procesos educativos que promueven o nos ayudan a tener ese vínculo con esa comunidad, esos niños y esos jóvenes que están en proceso de formación, la interpretación del patrimonio, la comunicación externa, pues que nos ayuda a visibilizar todas estas cosas de las que estamos hablando y que hacen posible también este relacionamiento. Ahora, vamos a centrar en las acciones que han permitido la visibilización del parque y vamos a mostrar un ejemplo específico relacionado con el cumpleaños, los 30 años del parque que celebramos precisamente hace un año, por esta misma época, con aliados. Aquí tenemos al ICANN, a la Sociedad Zoológica de Frankfurt, WWF, FCDS, ACT y muchos otros que en ese momento me excusan, pero no los alcanzo a mencionar. Y fue un ejercicio donde hicimos eventos, conversatorios, exposiciones fotográficas, actividades lúdicas, precisamente para el conocimiento
y apropiación de los valores naturales y culturales del parque en los municipios de la jurisdicción. O sea, estamos hablando de San José de Guaviare, Calamar, Miraflores, en Caquetá, Cartagena de Chairá, Solano, San Vicente del Caguán, y también hicimos un evento en Florencia, Caquetá. De aquí vamos a resaltar en ese momento el ejercicio de expresiones, o bueno, la actividad de expresiones artísticas, en la cual diferentes niños y jóvenes hicieron unos dibujos, unas pinturas, en las cuales mostraron su conocimiento del área protegida, del territorio que lo rodea, y desde luego también manifestaron su preocupación por las amenazas que lo acechan, relacionados principalmente con temas de deforestación. Ellos nos escribieron unos sentidos mensajes y fuertes llamados de atención para que valoremos nuestros bosques, la cultura y la vida. Esos mensajes esperamos pronto recopilarlos en una publicación, tanto las imágenes como los mensajes, en una publicación que estamos trabajando en conjunto con el ICANN, que próximamente estará saliendo el próximo año, si Dios quiere. Ha sido muy positivo el impacto que tuvieron esas pinturas, y algunos de ellos fueron seleccionadas para ser parte de la exposición El Jaguar y la Mariposa. Esa exposición la realizó pues el Museo Nacional y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, como lo comentó el doctor Fernando, en los meses de julio a septiembre, y que más adelante vamos a apreciar. Aquí resalto el gran aporte que hicieron estos niños y jóvenes, y de una vez contarles que ellos son verdaderos guardianes de Chiribiquete. Entonces, ya finalizando, queremos agradecer el apoyo brindado por todos ustedes, por todas las comunidades, en especial a la comunidad educativa, para la realización de los diferentes eventos y actividades que hemos hecho en estos municipios, y a esos talentosos artistas. Y desde luego, desde ya, extenderles a todos la invitación para que seamos guardianes de Chiribiquete. Gracias. Muchas gracias, Leti. Así le damos la palabra entonces a Aura Reyes, quien nos va a acompañar haciendo el recorrido guiado por la exposición El Jaguar y la Mariposa. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todo el público que nos acompaña el día de hoy en esta transmisión. Un agradecimiento especial a toda la familia de Parques Nacionales Naturales, a todas las personas de los departamentos del Guaviare y el Caquetá, para quienes especialmente se desarrolla esta actividad el día de hoy. Gracias a la jefa Ida, a Fernando, a María Cris y por supuesto a Leti. Vamos a conversar muy brevemente un poco sobre lo que fue la exposición temporal. Entonces, para ello, voy a compartirles un levantamiento de datos que realizamos con la organización Viteca, que apoya las actividades de la Unidad de Comunicaciones y Publicaciones del ICANN. Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver es la sala, ¿no? El trabajo museográfico que fue llevado a cabo por el equipo del Museo Nacional de Colombia, y entre varios investigadores del instituto, y gracias al apoyo de Parques Nacionales, pues llevamos a cabo todo el proceso de investigación para esta exposición. Vale también dar un saludo a la gente de la Asociación de Amigos del Museo y, por supuesto, a los compañeros del Museo Nacional que estuvieron trabajando arduamente también en este proyecto desde el año pasado. Esta exposición, que fue denominada El Jaguar y la Mariposa, Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad, fue montada en la sala de exposiciones temporales del Museo Nacional, como nos lo mencionó brevemente Leti. Nosotros acá estamos observando cómo, o sea, si por un momento viajáramos y estuviéramos desde el techo mirando, esto sería lo que veríamos, un poco las alusiones que se querían hacer en el proceso de montaje era a varios de los elementos que nos mencionó la jefa Ida, que fueron fundamentales en el proceso de patrimonialización de este parque natural. Por un lado, toda la relación con los grupos indígenas, esta cuestión de los tepuyes, por ejemplo, en forma de espacios redondeados, lo que también, digamos, algunos conocen como, por ejemplo, como en el estadio. Para ir un poco más de cerca, nos vamos a acercar directamente a la exposición. Entonces, vamos a ingresar, y lo que se hizo en el proceso de investigación, valdría la pena hacer varias aclaraciones sobre cómo se desarrolló este proyecto desde el año pasado hasta este año.
Inicialmente, la idea de elaborar una exposición estuvo a cargo de las directivas del Museo Nacional de Colombia y vale anotar que la Curaduría de Etnografía y Arqueología funcionan en convenio con el Instituto Colombiano de Antropología. De allí que nosotros empecemos a apoyar el proceso de investigación de esta exposición. Por fortuna, digamos, como lo mencionó muy bien Aida y Leti hace un momento, el ICANN y Parques vienen desarrollando una serie de actividades conjuntas en torno a la gestión de esta área protegida, lo que lleva también a repensar cuáles son los espacios comunicativos, divulgativos y cómo poder contar o narrar historias sobre este espacio que, como muy bien lo dijo Leti, tenemos una cierta prioridad que es conocer y sin ir. O sea, cómo podemos viajar a un lugar, cómo podemos acercar a diferentes públicos siguiendo los lineamientos del plan de manejo. Entonces, allí vino un relacionamiento muy importante con el equipo de la Dirección Territorial Amazonía y con todo el equipo del parque en particular, ya que en el proceso de investigación de la exposición nosotros nos alimentamos de todo el trabajo que realizaron estas instituciones en los años anteriores y que pues dieron lugar a la declaratoria. En esta medida se buscaron, digamos, organizar las líneas temáticas en 3 espacios, que ya muy bien la jefa Aida pues nos mencionó, están muy relacionados justo con esos elementos que son fundamentales tanto para la declaratoria como para los retos y desafíos en torno a la gestión del área protegida actualmente. Por un lado, tenemos todo el aspecto geológico que lo estamos viendo, luego vamos a hacer algunos detalles. Tenemos todo el aspecto biológico relacionado con la riqueza natural y los recursos, tanto de fauna como de flora, que se encuentran en esta área protegida. Y tenemos también todos los aspectos culturales, que son esta tercera sección denominada antropo. Aspectos culturales que reconocen una diversidad de actores, tanto en el pasado prehispánico, ya nos hablaban muy bien de la riqueza que hay en torno al arte rupestre que se ubica en las partes medias y altas de los tepuyes de esta región, como a la riqueza cultural actual. O sea, estamos hablando de unas dinámicas en las que participan múltiples actores como campesinos, pueblos indígenas en aislamiento, pueblos indígenas vecinos e incluso, ¿por qué no?, reconocer también las amenazas que se ciernen sobre este territorio y que al inicio de la presentación la jefe Aida nos los indicaba muy bien en el mapa que ella nos presentó. Entonces, claro, esta no es una exposición que se hizo sola. Realmente, para poder diseñar y para poder pensar cada una de estas temáticas, nosotros recurrimos a las personas y entidades que han hecho parte de las instancias de gestión de conocimiento que se han articulado en torno a este parque. Entonces tenemos diferentes entidades de las cuales vamos a ir hablando poco a poco a lo largo del recorrido, como Amazon Conservation Team, Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, Tropenvoz Internacional, Fundación Omacha, entre muchas otras. Estos investigadores vienen muy de la mano trabajando en varios comités con parques nacionales en el ICANN y prácticamente es gracias a ellos que esta exposición se hizo posible y se hizo realidad. ¿Por qué? Porque en términos museográficos nos presenta un desafío muy grande y es que son múltiples saberes y múltiples conocimientos los que buscamos acercar al público. O sea, no es una exposición que, digamos, fuese exclusivamente de obras de arte o que fuese exclusivamente de obras históricas, como hay una gran tradición en las salas de este museo, sino que generaba también una serie de necesidades y de buscar acercamientos a otros actores, porque eran saberes frente a los cuales pues nosotros no somos expertos. Entonces la mejor forma de llevar a cabo esto fue generando estas redes entre los actores. Entonces, como para no extendernos un poco más en esa parte introductoria, acá tenemos nuestra primera sección dedicada a resaltar aspectos geológicos muy propios de esta serranía. O sea, estamos hablando de un lugar que se caracteriza por tener unas formaciones que tienen digamos, de la mayor antigüedad del territorio colombiano. Estamos hablando de la extensión sur del escudo guyanés, o sea, quizás entre el público, algunos habrán visto la película Up, esta que hablaba del abuelito y mostraba por allá los tepuyes en la zona del Venezuela. Entonces esos grandes tepuyes venezolanos
realmente se vienen extendiendo hacia el sur, y la última, digamos, la última patita de esos tepuyes y de ese escudo guyanés es lo que tenemos en nuestro territorio, que es la serranía del Chiribiquete, que nosotros la encontramos, digamos, muy bien caracterizada en este mapa que tenemos acá. Uno de los cuestionamientos que teníamos y era cómo poder hablar de la antigüedad, cómo poder hablar de esas caracterizaciones geomorfológicas que también dan lugar a ciertas condiciones, por ejemplo, que sea el encuentro de 4 provincias biogeográficas, entonces tenemos un espacio único en el que está presente los Andes, la Orinoquía, la Amazonía, donde además también, y pues el escudo guyanés, donde además tenemos una serie de cuestiones en términos fisiográficos, que es el papel del agua, o sea, la presencia de ríos con múltiples colores, que también nos hablan de esa diversidad geomorfológica. Sabemos muy bien que de acuerdo a las condiciones de donde nacen estos ríos, pues van a tener aguas de color oscuro, aguas de color claro, aguas de color marrón, que pues están relacionadas con el nivel de nutrientes y el tipo de sedimentos que se encuentran en estos sitios. Entonces el público podría apreciar en una serie de videos pues todo este tipo de caracterizaciones que, digamos, fueron trabajos que se realizaron de la mano, especialmente con la Fundación Omacha, que tiene un acervo fotográfico muy grande que se hizo a partir de las distintas expediciones en las cuales ellos participaron. Y hay otro elemento, y es esta colección de rocas que nosotros vemos acá, y es que también uno de los objetivos de la exposición era seguir el lineamiento que nos estaba mencionando Leti y lo que nos estaba mencionando Aida. Y es un poco también acercar a los públicos a otros espacios a los cuales, por ejemplo, sí pueden ir. Y entonces uno piensa, bueno, escudo guyanés, pues nosotros no podemos traer un pedazo del Chiribiquete acá porque estaríamos en contra de las políticas de manejo. Entonces, ¿qué hacemos? Busquemos un pedacito de Chiribiquete en otros territorios que también tienen una alta riqueza cultural y natural. ¿Cuáles serían? La serranía de la Lindosa en el caso del Guaviare. Entonces, acá lo que nosotros estamos observando, y este es un trabajo muy lindo que hizo el equipo de Parques del ICANN junto con don Gonzalo, que es uno de los campesinos que vive, digamos, en esta parte del área protegida de la Serranía de la Lindosa, y él ha ido poco a poco curioseando sobre la geología y ha ido clasificando las rocas. O sea, las rocas de este escudo guyanés que llega, o sea, que también hace parte de la Serranía de la Lindosa, y nosotros acá lo que encontramos es una serie de muestras de los tipos de rocas que también se encuentran en la serranía de Chiribiquete. Esto también para poder indicarle al público que si bien estamos conociendo sin ir, estamos teniendo ciertos elementos sobre esta región, hay elementos propios del área protegida en cuanto a su riqueza cultural, a su riqueza natural, a la cual sí podemos acceder en otras regiones, en otras áreas arqueológicas, en otros parques naturales. Y es un poco, digamos, el trabajo que hacemos con esta colección de rocas que fue traída exclusivamente para la exposición y que justo este fin de semana está retornando a la Serranía de la Lindosa luego de un gran, digamos, viaje a este territorio bogotano. En un segundo elemento, nosotros tenemos todo lo relacionado entonces con lo que determinamos como patrimonio vivo. O sea, un patrimonio vivo que es explicado desde diferentes narrativas. Claro, porque por una parte está todo lo que tiene que ver con el conocimiento científico, ese conocimiento de geólogos, de geógrafos, de botánicos, de biólogos, pero por otra parte, y eso es algo muy importante que se ha tenido en cuenta en el plan de manejo de este parque y entre los desafíos que tienen, digamos, las entidades gestoras de este territorio, es la inclusión de otras narrativas. O sea, estamos hablando de las narrativas de los pueblos indígenas que, como bien lo mencionaba ahí en el mapa, tenemos un resguardo al interior, que es el resguardo de Litilla, y alrededor, en lo que es el área de influencia, tenemos unos contextos multiétnicos. O sea, tenemos resguardos en los que hay pueblos indígenas de diferentes comunidades. Entonces, una de las búsquedas y uno de los lineamientos que tuvimos aquí para poder construir esta segunda sección era dar cabida tanto a la narrativa científica como a la narrativa, digamos, de los pueblos indígenas.
uno de los elementos más importantes que justamente los científicos han detallado sobre el área protegida y también las áreas de influencia es la alta diversidad de especies. O sea, nosotros tenemos una planicie amazónica caracterizada por una muy buena diversidad de diferentes especies de mamíferos, de insectos, de peces, etcétera. Mientras que en los tepuyes, en la parte alta de los tepuyes, si bien no hay una gran diversidad, sí tenemos una alta tasa de endemismo. Es decir, que las especies que se encuentran en los tepuyes son prácticamente únicas, o sea, solo viven en esos pequeños territorios. Las condiciones particulares que dan lugar, esas condiciones geográficas, son las que permiten, digamos, el desarrollo de parámetros únicos para estas especies. Ahí hay un elemento muy interesante que nos comentaba una bióloga de la Universidad Nacional que hizo parte de las expediciones y ella nos decía que de lo que recordaba en sus viajes para estas comisiones de la declaratoria es que podía escuchar, por ejemplo, cómo un ave era la misma ave, pero si se paraban en un tepuy o en otro tepuy, esta ave tenía un canto diferente. Entonces, nada más estar saltando de un tepuy a otro, ya había generado pequeños ecosistemas que generan distintos patrones y comportamientos propios de cada lugar. Ahí hay otro elemento, si ya digamos nos bajamos un poco a la planicie y que incluso encontramos el profesor Gonzalo Andrade de la Universidad Nacional, pues ha publicado mucho sobre la alta diversidad de especies de mariposas que se encuentra en esta área, de allí que la exposición haya decidido llamarse El jaguar y la mariposa, justamente porque la mariposa tiene una particularidad y es que es una especie que indica el estado, digamos, de salud de un medio. O sea, si hay mariposas, podemos saber si realmente cómo está funcionando el aire, podemos saber qué está pasando con las plantas. Entonces, prácticamente la presencia de mariposas es como si nos estuviese indicando, o más bien fuese un indicador de la calidad de vida de ese medio. De allí que nosotros hayamos dado, digamos, ese fortalecimiento a la exposición, también con todas estas ilustraciones que realizó Patricia Costa, una ilustradora contratada por el museo para esta exposición, a quien, digamos, le jugó un poco a la ilustración científica para presentar esa diversidad de mariposas. Otro elemento importante en términos biológicos es el proceso que está relacionado con todo lo que es la flora. Entonces, aquí para este trabajo que nosotros estamos viendo en esta gran mesa redonda, nuevamente evocando estos tepuyes circulares, evocando estos estadios que se han vuelto muy famosos en las fotografías nacionales e internacionales, fue la identificación de plantas que proviniesen tanto de la parte de la planicie, pero que también existiesen plantas que dieran cuenta de esos endemismos de los tepuyes. Entonces, acá lo que nosotros encontramos es una caracterización en 3 grupos: plantas endémicas, plantas emblemáticas y plantas útiles. Este trabajo fue realizado gracias al apoyo del Instituto Sinchi, especialmente de Dairon Cárdenas, quien hizo toda la asesoría e incluso hizo la curaduría y selección de estas plantas. Ahí, esas fueron unas reuniones muy interesantes en que él empezaba a comentarnos cómo es el proceso de recolección de las especies, cómo es el proceso de registro de estos materiales y donde damos algunos vicios de, por ejemplo, hay plantas emblemáticas que no son exclusivas del área de Chiribiquete, sino que digamos, esas plantas también nos dan cuenta de esa conectividad. O sea, son plantas que son propias también de la zona andina, de la zona orinoquense, de la zona amazónica. Entonces, también a través de estas plantas emblemáticas se puede hacer esos lineamientos de conectividad, que es una de las particularidades que tiene este territorio al ser un corredor ecológico entre otros parques naturales que se encuentran también en esta región. Nosotros por el lado, digamos, de las plantas útiles, que es como las que tenemos en este lado, hay un elemento muy importante que cabe destacar y es el uso. Cuando estamos hablando de plantas útiles, estamos refiriéndonos a aquellas plantas que son utilizadas, por ejemplo, para hacer los techos de las casas, para hacer los canastos,
para hacer los amarres, para los postes, y que son utilizadas no solo por los pueblos indígenas, sino también por todos los campesinos, por los colonos que habitan este territorio y que, digamos, han sido, o sea, ha sido, digamos, todo un proceso de datación y de registro de estas especies. Y por otro lado tenemos aquí, más hacia este lado de acá, por aquí es que es como, si no, vamos a ver si podemos dar la vuelta, qué pena, no los quiero marear. Y por acá nosotros tenemos plantas endémicas, que son justamente de aquí en adelante, o sea, de aquí para arriba tenemos todas las plantas endémicas. Muchas de ellas sí son pequeños arbustos que son propios de la parte superior de los tepuyes. Lo que nos mencionaba Dairo también al respecto es como, por ejemplo, sobre el tepuy, pues ahí carece de nutrientes, entonces es muy difícil encontrar plantas que sean grandes en este territorio, en este espacio, por las mismas condiciones geomorfológicas de donde se están, digamos, donde están naciendo este tipo de plantas. Si bien por un lado, y aquí tenemos, digamos, la otra parte, que es la parte de los grandes mamíferos, vamos a intentar dar un saltico aquí, sin marearnos mucho. Acá tenemos, más que todo, no todos, estamos hablando de grandes mamíferos que han sido rastreados, que han sido, digamos, detectados en la parte norte del área del parque. Estas fotografías provienen principalmente de la Fundación Omacha y aquí toda esta parte de murciélagos, porque hay uno de los elementos que fue muy importante para la declaratoria, fue contar la diversidad de murciélagos, tanto así que hay algunos que son endémicos, como por ejemplo este que encontramos acá, que fue nombrado, digamos, madre carijona, o sea, carijona, ya hablaremos después, han sido, digamos, los habitantes históricos de este territorio, un pueblo indígena, pues que ha estado, digamos, ha sido víctima de procesos de desplazamiento y después, pero un poco en honor también a este pueblo indígena fue denominado este murciélago como madre carijona. Esto proviene de las investigaciones de Hugo Mantilla, que justamente es un especialista de la Universidad del Quindío que colaboró muy amablemente con la cesión de derechos de todas estas fotografías. Y acá nosotros tenemos todo el trabajo de grandes y pequeños mamíferos, desde el erizo, mamíferos tan grandes como la nutria gigante, que pues es una especie que se extiende a lo largo de buena parte de la Amazonía, otras especies que realmente son muy características de la región, digamos, suramericana y mesoamericana, como el jaguar, de allí que la exposición también se llame El jaguar y la mariposa, también por una serie de consideraciones arqueológicas, que es la alta representatividad de este animal en las pinturas rupestres. Y vamos a saltar rápidamente a a todo lo que tiene que ver, brevísimamente, con el conocimiento indígena de este territorio. Y es que acá uno de los grandes desafíos que nosotros tuvimos para poder hablar de Chiribiquete es que es importante hablar desde los pueblos vecinos, desde quiénes son estos pueblos indígenas con los cuales, digamos, es posible interactuar, con los cuales es posible, digamos, también trabajar, con los cuales muchas entidades también han realizado proyectos y continúan haciendo, digamos, investigaciones. Y esta sección, que se denominó como Miradas Indígenas, pues estuvo muy de la mano con lo que se llama el Museo de la Madera de la Fundación Tropenvoz. Entonces acá tenemos una selección, ¡ay, qué pasó! Perdón por el saltico. Aquí tenemos una selección de muestras de madera, algunas de ellas relacionadas con las especies que vemos acá, que buscan hablar del bosque amazónico desde las distintas especies que han sido reconocidas. Tropenbosque es dirigido por Carlos Rodríguez, trabaja con un equipo de líderes indígenas, entre los que se encuentran algunas de las personas que colaboraron con estas fotos. Vamos a ver si podemos, creo que sí. A ver, vamos a saltar un momento por aquí. Esto es como una puerta, ok. Ahora sí se saltó. Hay una de las condiciones cuando nosotros hablamos de estas muestras de madera, y es que algo que nos explicaban los investigadores de Tropenvoz es que la muestra de madera o el bosque no se puede entender solo como una especie natural, sino es el significado que le dan los pueblos indígenas a estas especies naturales. Entonces, por ejemplo, los lugares
tanto de los usos como los lugares que tienen cada una de estas plantas en las cosmovisiones de los pueblos indígenas. Entonces, tenemos, por ejemplo, mitos asociados como el árbol de los micos. Tenemos también un trabajo que se hizo con Uldarico Matapí, donde él hacía toda una explicación de cómo las coberturas vegetales de las plantas lechosas, las plantas venenosas y las plantas olorosas fueron construidas durante el Segundo Mundo. Entonces hay toda una explicación de la cosmovisión indígena y de cómo es que surgen estas especies y cómo son clasificadas teniendo en cuenta ese relacionamiento con otras especies, especialmente desde las mitologías propias. Entonces acá principalmente lo que nosotros estamos viendo es cosmovisión, por un lado Muruy Minane, hay unas láminas que son dibujadas por una persona que es de esta comunidad, y otra parte, digamos, de la mirada viene del lado Upichía Matapí, que fue el trabajo que se realizó. Hay que hacer una salvedad, no es la única, o sea, no son las únicas miradas indígenas, existen muchísimas otras formas más y sí, existen muchos otros elementos que aún falta, digamos, por poder traer a estos espacios. Por otra parte, vamos a saltar un poco por acá. Tenemos nuestra tercera sección, que es la sección antropo, es decir, lo que tiene que ver con la agencia humana. Una agencia humana pensado tanto desde el pasado prehispánico, los trabajos que ha realizado la Fundación Herencia Ambiental Caribe en cabeza de su director Carlos Castaño, lo que ya había realizado previamente con Thomas Van der Hamen, por ejemplo, donde digamos, es una serie de investigaciones arqueológicas que vale la pena, pues todavía falta mucho por hacer, ¿no? O sea, tenemos aquí, por ejemplo, un intento de interpretación de cómo se pudieron haber pintado estas grandes pinturas rupestres en las partes medias. Entonces nos imaginábamos con el equipo curatorial de la exposición que quizás hace 9.000 años o hace 10.000 años las personas divisaban esos tepuyes, luego ascendían a los mismos, cómo utilizaban, por ejemplo, las manos, cómo utilizaban pinceles elaborados probablemente con pelo de animales para poder desarrollar cada una de las pinturas que se hicieron en la parte superior. Parte de esto, digamos, fue muy interesante la conversación con los geólogos, con profesores como Germán Vargas, quien nos indicaba que cuando ellos hicieron los registros de estos paneles de arte rupestre, pues nos comentaba es como si la gente supiera cuál es el nivel de roca que es propicio para elaborar la pintura. O sea, no es un abrigo natural, a diferencia, por ejemplo, de los que se encuentran en la sabana de Bogotá, sino es un abrigo que es construido. Entonces, es un abrigo que es descascarado por las personas y que hasta cuando se encuentra una pared lisa, es allí donde se empiezan a plasmar las pinturas. Entonces, hay todo un proceso o una ingeniería de elaboración. Y acá nosotros empezamos a ver, y este fue un trabajo, pero del cual les vamos a hablar ahorita con más calma, justamente las pinturas de las cuales nos estaba hablando Leti hace un momento. Quiero hablarles ahorita con más calma de esto en una parte donde va a tener mucho más protagonismo estas pinturas. Como estamos ya cortito de tiempo, vamos a saltar a ese último momento que está relacionado con las comunidades del presente. O sea, comunidades del presente, una de las características que tiene la declaratoria, una de las condiciones y de los elementos que hace único este territorio en todo el país es la presencia de pueblos indígenas aislados y la determinación de áreas intangibles donde se asume que dichos pueblos están viviendo. Como son pueblos indígenas aislados, por supuesto, uno no puede ir con una grabadora, ni mucho menos, sino realmente este trabajo lo hicimos con Amazon Conservation Team, que es una de las entidades que, digamos, ha estado partícipes y es parte de las políticas de protección de estos pueblos, y se contó un poco la historia a partir de pueblos que se sabe que probablemente están en la parte noroccidental y en la parte sur del parque, que son los territorios, que son los denominados intangibles, quizás asociados con
parte de pueblos indígenas Carijona, Muriminane, que están, digamos, en ese territorio. Acá una pequeña muestra sobre los pueblos vecinos, que esto es lo que nosotros tenemos acá, y aquí fue importantísimo el trabajo que se realiza con parques naturales, y es que por un lado tenemos las miradas indígenas, en las cuales pues no voy a profundizar más porque ya conversamos un poco de eso, pero uno de los objetivos y una de las preocupaciones que se tuvo con parques el año pasado cuando se estaba digamos, trabajando, por ejemplo, en la otra exposición fotográfica que se montó en el Congreso de la República, y eso era cómo dar cabida también a las miradas de los campesinos, o sea, cómo realmente hacer partícipes de los procesos de protección, de los procesos de visibilización del parque a estas comunidades que son fundamentales en la salvaguarda del territorio. Entonces, ahí es cuando vienen las casualidades y pues por fortuna, Parques Naturales, junto con las entidades que muy bien mencionó Leti, estaba en el proceso de elaborar este concurso en el marco de los 30 años de la declaratoria, de la primera declaratoria del Parque del 89. Entonces, es muy interesante lo que nosotros logramos rastrear en la mirada de los niños. Estamos hablando de dibujos que vinieron incluso de niños de kinder, o sea, que eso es de lo que más nos sorprendía, o sea, desde niños pequeños de kinder hasta niños pues jóvenes ya, de 15, 16 hasta 17 años, donde nosotros encontramos, por un lado, reconocimiento de aspectos naturales del parque, que esto lo veíamos en la parte inicial de la exposición, la presencia de los tepuyes, la diversidad de las serranías. Acá nosotros también vemos las pinturas rupestres, por eso no me detuve anteriormente, porque pues aquí también tenemos pinturas rupestres, tenemos la diversidad de especies, y es que es muy diferente que un joven, un niño que habita en Caquetá y en Guaviare, nos dibuje y nos cuente qué es lo que ve Chiribiquete, así lo vea de lejos, ¿no? Pero es alguien que tiene una mirada muy diferente a lo que sería un niño de urbe, de Medellín, de Bogotá, de Barranquilla, o sea, son espacios geográficos sumamente distintos. Y algo que nos llamó muchísimo la atención, y en lo cual son estos pequeños jovencitos y estos pequeños niños que son muy conscientes de las amenazas que hay sobre este territorio. O sea, son realmente en estas pinturas donde es posible encontrar, por ejemplo, la ganadería, el acaparamiento de tierras, los incendios, la inserción de especies, digamos, como lo que serían pues los toros, los cebús que están llegando, todos los procesos de degradación de tierras. Y aquí hay algo muy interesante, y es que cuando vimos esta imagen y cuando estábamos, por ejemplo, con María Cristina, cuando estábamos con Carolina, organizando un poco el tema del concurso y todo eso, porque nosotros nos llegó esto apenas en Bogotá. Leti y la jefa fueron quienes tuvieron la oportunidad de ver a los niños ahí pintando. Muchos pensábamos que esta imagen que vemos acá, uno se imagina antorcha, ¿no? Esto debe ser el futuro. Por eso es tan importante ver los mensajes que nos menciona Leti. O sea, entender estas obras desde lo que nos cuentan también los niños. Muchas en la parte trasera tienen unos textos que fueron escritos por los niños, y acá el niño nos indicaba: esta antorcha lo que está significando es la amenaza que existe sobre Chiribiquete. Es la posibilidad de que lleguen incendios, es la mano del hombre que avanza sobre este territorio. Por eso, digamos, esta imagen es un poco la que cierra esta parte, y es con los niños y los jóvenes con quienes, digamos, damos acceso a la última sección de la exposición, que es todo lo que tiene que ver con las afectaciones, donde acá pues vemos un mapa pues embellecido para la exposición, pero es un mapa que prácticamente nos muestra lo mismo que ya nos comentó la jefa Ida al inicio de la charla de hoy, donde vemos también un elemento que es desafiante para la gestión de este territorio, y es la multiplicidad de ordenamiento. O sea, vemos capas de espacios de protección, que tenemos también capas de sociedades que se transponen una tras otra. Tenemos el área protegida, pero también tenemos resguardos alrededor, tenemos municipios donde habitan poblaciones multiétnicas, multiculturales, tenemos acá estas zonas rojas, que es donde
es posible que habiten pueblos indígenas en aislamiento y tenemos acá todas las afectaciones que están avanzando sobre el territorio. Y un poco cerrábamos la exposición con lo que tiene que ver, pues por supuesto, con el proceso de la declaratoria, que realmente lo que nosotros vemos el día de hoy, lo que nosotros vemos gracias, digamos, a la UNESCO, la visibilidad que se le da con esa declaratoria, es un resultado de un conjunto de investigaciones de largo aliento, o sea, ese proceso de investigación, de creación de un dossier en el que participaron múltiples entidades, se alimenta de la participación de muchos, digamos, expedicionarios, investigaciones y resultados en los cuales, digamos, son fundamentales las interacciones entre múltiples entidades. O sea, aquí no es, digamos, parques, no es ICANN quienes gestionan, quienes que organizan, sino realmente va de la mano con una serie de actores y organizaciones que, como dijeron muy bien nuestras colegas de parque, todos son guardianes de Chiribiquete. Entonces, si quieres aquí, dejo de compartir y pasamos a la última parte. Muchas gracias, Aura. Agradecer a las 85 personas que se encuentran conectadas en este momento. Queremos leer algunos de los comentarios. Nos saludan desde Salt Lake City, Estados Unidos, desde San Juan de Betulia, Sucre, desde Montelíbano, Córdoba, desde Facatativá. Y los comentarios son saludos y gracias por el trabajo en parques. Excelente trabajo. Felicitaciones a todos los ponentes. Y hay una pregunta no sé si alcanzamos a responderla, dice, muchas gracias por este espacio tan especial. Una pregunta para el equipo, ¿qué estrategia unificada de los países está consolidando para Guardianes de Chiribiquete sea una estrategia continental? ¿Hay algo relacionado con las reservas de la biosfera? Entonces, no sé si pues quizás repites la pregunta. Sí, vale. Dice, muchas gracias por este espacio tan especial. Una pregunta para el equipo. ¿Qué estrategia unificada a otros países se está consolidando para que Guardianes de Chiribiquete sea una estrategia continental? ¿Hay algo relacionado a las reservas de la biosfera? Pues básicamente lo que siento es, sí, la señora Ida. No, plantearle que, bueno, en este momento estamos como en esa fase de consolidar que la estrategia se convierta en una estrategia a nivel nacional. Sin embargo, pues dado el impacto del área protegida y el interés que hay tanto dentro del país como por fuera, muy probablemente esta estrategia va a escalar y se va a convertir en un ejercicio para todo lo que tiene que ver en términos de divulgación y de promover esta particularidad de lo que decimos es, sí, tenemos que conocer, pero no debemos visitar. ¿Sí? ¿Y cómo podemos conocer sin visitar? Tenemos espacios alternos en donde, como se planteaba, se evidencian también muchos de los aspectos que tiene Chiribiquete. En relación a cómo se articularía esto con un ejercicio de reserva de la biosfera, todavía no hemos explorado esa posibilidad. Si bien varios de los parques nacionales de Colombia tienen una relación muy directa con algunas de las áreas de reserva de la biosfera del país, Chiribiquete todavía no tiene una articulación con ese tema. Sería eso, María Cristina. Muchísimas gracias, Aida. Así pues damos por finalizada la exposición. Algunos comentarios antes. Dice, fascinada con la exposición, Lidia Bravo. Lidia Bravo también nos dice, hace unos días hicimos el recorrido virtual en la exposición con los niños de la primera infancia y estaban fascinados. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Estos son como los comentarios. Nosotros encantados de poder compartir este espacio con ustedes. Esperamos que sea uno de muchos más que se abran. Y así pues nos despedimos y damos por finalizado este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Mil gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Saludos. Saludos a todos. Hasta luego.